Gracias por acompañarnos, gracias por conectarte, por darle clic a esta entrevista. Vamos a platicar con Carlos Ramírez. Él es director de Your Mexican Friend. ¿Lo dije bien, Carlos? Porque bueno, claro que sí, correcto, lo dijiste muy bien. Casi como el de Peña Nieto. Sí, muy bien inglés. Infrastructure, el famoso infrastructure. Oye, pues bienvenido, gracias por aceptar el enlace, la entrevista. Cuéntanos un poquito qué es esta, no sé si es una fundación, una asociación, una escuela de inglés. ¿Qué es Your Mexican Friend? Your Mexican Friend es una escuela de idiomas enfocadas en el español mexicano. Lo que nosotros buscamos es acercar a todas las personas que tienen interés en el español mexicano a este rico idioma, y nos estamos enfocando actualmente más en las empresas, sobre todo con este nuevo tema del nearshoring, ya que el español es un tema relevante en cuanto a la adaptación de los nuevos trabajadores, los nuevos jefes y mandos medios hacia la cultura mexicana, y es importante que tengan al menos un conocimiento básico de la cultura y del idioma. Pues bueno, estamos en pleno momento de relocalización con muchas personas que a lo mejor no lo entienden, que es el nearshoring. Todas las empresas ya están buscando venir a México, buscando venir a los países fronterizos con Estados Unidos, con Canadá, porque de cierta forma han visto que la cadena logística de reparto, de abasto, pues es más importante estar cerca del socio que estar lejos, ¿no? Vimos lo que pasó en el COVID, que se detuvo esta cadena porque era muy imposible, era más complicado traer un producto desde Asia, un producto desde China, que a lo mejor haberlo traído de la frontera con México. Esa es la relocalización. Las empresas están viniendo a nuestro país para estar más cerca de Estados Unidos. ¿Ustedes cómo han visto de la pandemia para acá el crecimiento pues, de la gente que necesita hablar inglés cada vez con estos lazos comerciales que tenemos con la región en el tema, pues más gente necesita hablar el idioma? Claro que sí, sí, sobre todo desde la pandemia ha tenido un crecimiento, yo diría que casi exponencial, por muchas cosas, no solamente por el inshoring, porque también se está viviendo un fenómeno muy interesante que es el de los nómadas digitales, que son personas que siguen trabajando para empresas en Estados Unidos, en Europa o en Canadá, pero tienen esa facilidad de movilizarse. Entonces, ante la facilidad y las comodidades de México, un mejor clima, las rentas son menores, ¿no? El costo de vida es menor en Ciudad de México actualmente porque ya está subiendo mucho en algunas zonas. Entonces, por eso muchos extranjeros deciden venir aquí a México a trabajar para sus empresas locales, pero con las comodidades de México. Y esto se vio mucho con la pandemia, porque aquí en México no tuvimos medidas tan estrictas como los tuvieron en otros países. En otros países estaba prohibido prácticamente salir a tomar un café, tenían medidas demasiado estrictas, pero aquí en México sí había medidas de salubridad, pero eran mucho más relajadas si lo comparamos con otros países. Y también, como tú mencionabas, el nearshoring es un fenómeno que ha estado presente durante muchos años, pero en los últimos par de años se ha incrementado mucho con esta relocalización de la cadena de suministros, de actividades, porque México es un socio comercial estratégico de Estados Unidos, y como tú bien lo dices, es mucho más barato tener un país manufacturero al lado de tu país, como en este caso México, que mandarlo a China, a India, a Taiwán, que también son países manufactureros, pero que el costo de traslado de materiales y de trabajo es mucho más elevado, ¿no? Son parte de los beneficios, bueno, están un poquito más. ¿Cómo es el sistema? A ver, cuéntanos, Carlos, ¿cómo es el sistema de aprendizaje de inglés en Your Mexican Friend? Es totalmente personalizado. En la primera sesión es una entrevista 100%. Tenemos diferentes programas. Uno es individual, cualquier persona se puede acercar con nosotros y seleccionar un programa. Y también tenemos programas dirigidos a empresas, sobre todo a aquellas empresas que tienen interés en trabajar o mover sus trabajos aquí a México. En el primero de los casos, tenemos una entrevista donde vemos los intereses de la persona, porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, solamente quiere venir de vacaciones a México. Se le diseña un programa más sencillo, un programa simplemente adaptado a sus necesidades, más conversacional, más de la vida diaria,
pero si es una persona que realmente quiere aprender el español porque está relacionado con su carrera, es un enfoque un poquito más práctico y focalizado a su campo. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes que son doctores, abogados, ingenieros. En el caso de los doctores, por ejemplo, tratamos de enfocar nuestro sistema a cosas que puedan usar diariamente. Por ejemplo, practicamos o simulamos conversaciones con pacientes, simulamos, por ejemplo, problemas dentro de un hospital, vemos vocabulario de partes del cuerpo, síntomas, cosas que les puedan ser útiles a estos profesionales. Y también les enseñamos el español informal, porque sobre todo en Estados Unidos, la comunidad migrante, el español que ellos tienen no es el más académico, que digamos. Entonces, para estos profesionales de la salud, es muy importante también saber el famoso Mexican slang, que es la famosa jerga, ¿no? Como los mexicanos hablamos. Un mexicano que dice chido, un mexicano que dice chamba en vez de trabajo, todas esas cosas que en algunas veces cuando aprendes español de una manera tradicional no tomas en cuenta. Carlos, ¿cómo es la forma, los métodos que ustedes tienen? Vemos que ahora, bueno, pues incluso también a partir de la pandemia muchas cosas se han vuelto virtuales, se han vuelto vía remota o a distancia. ¿Son presenciales? ¿Son en páginas de internet? ¿Pueden ser en clases por Zoom o cómo es el método de enseñanza? Nosotros estamos actualmente 100% en línea. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros clientes no viven en la Ciudad de México y además los costos de traslado harían muy difícil el trabajo. Entonces lo hacemos 100% online. A través de la plataforma que más se facilite, podemos hacerlo por Zoom, por cualquier otra plataforma digital, la que le convenga tanto a la persona, tanto al cliente como a nosotros. Lo hacemos todo digital 100% actualmente. Y me llama mucho la atención, Carlos, que veo que no nada más están en México. ¿En qué países superan? ¿Cuántas escuelas tienen? Actualmente tenemos colaboradores, se podría decir que la sede central está aquí en Ciudad de México, pero tenemos colaboradores principalmente Estados Unidos, Canadá, y estamos planeando también empezar a trabajar en Europa, sobre todo en Inglaterra, pero todavía ese es un proyecto que apenas está empezando, nada concreto todavía. Se podría decir que solamente hasta el momento Estados Unidos y Canadá. ¿Tienen alguna data, manejan algún porcentaje? ¿Cuánto ha crecido la demanda por el uso del inglés? No sé si ustedes tienen proporciones o tengan esas cifras. Sí, claro que sí. Con cada cliente que tenemos lo pasamos a la base de datos. De hecho, un requisito para cada uno de nuestros clientes es que resuelvan un cuestionario muy básico, que eso nos ayuda a tener un poquito más de información acerca de esto. Y sí, el español mexicano ha incrementado cerca de un 40%, sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el español mexicano está de moda, porque el español mexicano, a diferencia, por ejemplo, del español de España, es más útil a la gente que vive en América del Norte, y por estos tratados que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, para ellos es más importante entender el español de México que, por ejemplo, el de España, o que el español de Colombia, de Argentina, que sí, tienen la misma base gramatical, pero sí cambian muchos aspectos, incluso también de gramática y de vocabulario. Entonces ellos están súper interesados en el español de aquí de México. Y sí, para resumir, aproximadamente un 40% se ha incrementado desde la pandemia el interés por el español mexicano, y esto se debe principalmente a los nómadas digitales y al nearshoring. ¿Cuánto? O sea, lo que entiendo es que los nómadas, todos los extranjeros que han venido a México, que pues, les gustó mucho nuestro país, y ahora como se puede trabajar de forma digital, quieren aprender español. Eso es your Mexican. Les están enseñando español. ¿Y en cuánto tiempo puede aprender español un extranjero? Depende si es desde cero, si ya tiene alguna base. Aprender un idioma es un proceso largo. Aprenderlo desde cero, la verdad sí toma, yo diría que años, o sea, es un proceso que toma años, pero dependiendo de los intereses de la persona, quizás solamente quiere tener un español conversacional, entonces puede ser que en algunos meses, no sé, medio año, tenga un buen nivel de español. Y sí, precisamente la tarea de Your Mexican Friend es enseñar español a los extranjeros, pero también lo hacemos con el propósito de acercar más a ambas culturas,
porque como tal vez sepas, en México actualmente hay un recelo hacia los extranjeros por el tema de la gentrificación, ¿no? De que muchas zonas en Ciudad de México o en otros estados como en Oaxaca, San Miguel de Allende, están incrementando los precios por que los nómadas digitales y el nearshoring, ¿no? Están atrayendo a mucha gente a vivir aquí a México, lo cual incrementa los precios. Y si bien el español mexicano no va a resolver ese problema porque es un problema muchísimo más complejo, sí ayuda a generar un poquito más de empatía, porque muchas veces hay recelos de la gente que piensa que los extranjeros vienen a México de una forma colonial, ¿no? Como que a imponer su idioma, como que quieren que nosotros nos adaptemos a ellos. Y el español mexicano es una forma de extender esos puentes de comunicación para que la gente entienda que también ellos están interesados, por lo menos algunos, en conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros idiomas. Entonces es una forma de aminorar esa fricción que actualmente hay por esos temas tan complejos. Es interesantísimo cómo ha cambiado la cultura, ¿no? Antes era todo el mundo tratábamos de aprender inglés para... Y ahora, bueno, pues son los extranjeros los que quieren aprender español porque están llegando aquí al país. ¿Dónde pueden consultar los planes, las opciones de Your Mexican Friend? Tenemos nuestra página www.yourmexicanfriend.com y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos un podcast también en diferentes plataformas digitales como Spotify, de Your Mexican Friend. Básicamente en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, por lo menos en las importantes. Y la página principal, www.yourmexicanfriend.com. Oye, ¿solo operan de inglés a español o también, por ejemplo, alguien que hable chino o alguien que hable actualmente solamente tenemos clientes que son de diferentes partes del mundo. Hemos tenido clientes de China, muchos porque la manufactura aquí china es muy importante. Si, por ejemplo, en la zona céntrica de la Ciudad de México hay mucho comerciante chino, coreano, asiático en general. Y sí, hemos tenido clientes de diferentes partes del mundo, pero actualmente el medio de comunicación es el inglés. Estamos trabajando por ampliarnos, ¿no? Y colaborar con personal que sea multilingüe, ¿no? Que no solamente hable inglés y español, sino que también hable francés, chino y otros idiomas. Pero actualmente solamente español y inglés, sí. Pues muchísimas gracias, Carlos Ramírez de Your Mexican Friend. ¿Qué más te gustaría resaltar que no dijimos, que te gustaría subrayar? Primeramente, gracias a ti por el espacio. Segundamente, me gustaría resaltar que el español mexicano es una forma de acercar a diferentes culturas. Actualmente estamos viviendo una etapa un poquito complicada en muchos temas culturales, ¿no? Los choques culturales con la cultura extranjera, pero creo que el español mexicano puede ayudar a esto. Y también si alguien que tenga alguna empresa donde trabajen personas cuyo primer idioma no es español, que tome en cuenta esta opción, porque eso puede incluso ayudar a mejorar la productividad y la comunicación dentro de la empresa. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ya sabes, si quiere que sus empleados, que su compañía está buscando llegar a México y no entiende muy bien el español, pues Your Mexican Friend es una gran opción, es una buena opción, lo puede buscar en sus redes sociales. El buen Carlos Ramírez pues les va a ayudar a que hablen casi como Tintán o Pedro Infante. Exactamente, y algo importante que resaltar es que el español mexicano es muy variado. No es lo mismo el español o el slang que usan en el norte, en Sinaloa, en la Ciudad de México, no los chilangos como hablamos de cierta forma, en el sur. Entonces también es importante saber esas diferencias. ¿Cómo supiste que soy chilango? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque acento. Yo también soy chilango, entonces entre chilangos nos conocemos. Your Mexican Friend, la opción para aprender a hablar español en este momento tan importante que vemos que se puede consolidar, que se está consolidando el Your Mexican, el nearshoring, la relocalización, Carlos. Te mando un abrazo. Claro. Muchísimas Igualmente, gracias. Muchas gracias por el espacio. Vamos a seguir hablando y porque pues vendrán nuevas cosas en esta gentrificación, en el avance de estos temas, vendrán nuevas cosas. Está muy interesante. Un abrazo, gracias. Igualmente, adiós.